llegamos a la meta. En la parte terrestre es un poco más delicado. Llegar a ese 30 por 30 no solo es una ambición política, sino también una necesidad, como lo comentaba Cyril, para la sobrevivencia de las especies que habitan nuestro planeta y entonces la nuestra. Proteger mejor para protegernos mejor. Ahí el porqué del título de esta noche. Por eso es que proponemos esa meta 30 por 30 que compartimos como base para el debate. ¿Cómo llegar efectivamente al 30 por 30? ¿Cuáles son sus modalidades de ese famoso 30 por 30? ¿Y cómo podemos proteger más y mejor sin perjudicarle a nadie? Vamos a pasar a la primera pregunta, que es un poco para las tres personas que me acompañan. ¿Es el 30, piensan ustedes desde sus instituciones que el 30 por 30 es una meta realista, que tenemos los recursos humanos y financieros necesarios para que se vuelva una realidad dentro del campo total? Porque simbólicamente si alcanzamos metas en la parte marina, tanto Costa Rica como Francia, nous avons atteint des objectifs, aussi bien la Costa Rica que la France sur la partie marine, mais il y a des études, il y a des personnes qui lèvent la voix pour dire que de nombreuses zones protégées ne sont pas vraiment protégées, que l'impact de la protection n'en est pas vraiment un, et que le fait d'avoir protégé 30% de nos mers ne veut pas dire réellement que la situation écologique de nos mers soit en bon état. Donc voici la première question. Pouvez-vous nous répondre sur ce sujet? Est-ce que c'est 30-30 réaliste? Bueno, más que todo, muchas gracias Eva y a la Embajada por la organización, al equipo técnico por todo este soporte y por supuesto al SINAC, nuestro socio, amigo, aquí en Costa Rica. Tal vez para empezar, pero ya lo habló un poco Cyril y Mario, el contexto. Los últimos 50 años han sido marcados por una erosión considerable de la biodiversidad. Estamos hablando de la sexta extinción y es una extinción que está causada por el propio ser humano, que sea directamente con su práctica o indirectamente con el cambio climático. Y que los estudios dicen que si no hacemos algo, en el 2100 ya la mitad de la biodiversidad se va a desaparecer. Entonces eso es un poco para plantear. Hablamos mucho del cambio climático, pero el tema de la biodiversidad también está en la sala. Como lo hemos dicho también, las áreas protegidas son esenciales para la preservación de la biodiversidad. Son un refugio para un capital natural en grave peligro. Permiten proteger un espacio natural sensible y, sobre todo, permiten proteger de presiones humanas que son destructivas, que sea la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación, el pastoreo excesivo, el uso de químicos en la agricultura, el cambio de uso de suelos, la explotación minera, las infraestructuras y más todavía. Entonces, dado este contexto, para regresar a tu pregunta, como soy un francés, en bueno francés, voy a hacer 3 puntos. Uno, pienso que tenemos que ver el vaso lleno, medio lleno, digamos, que ya es un logro tener esta meta. Y que gracias a Costa Rica, junto con Francia y Reino Unido en la alta coalición para la naturaleza y las poblaciones, los pueblos, ahora es una meta que está en la COP Biodiversidad y es una referencia.
Entonces ya tenemos una meta como los 1.5 grados en el Acuerdo de París o los ODS, y da un norte sobre un objetivo que queremos alcanzar toda la humanidad. Después se puede siempre discutir del termómetro, de sus especificaciones. 30% en Costa Rica no es la misma cosa que 30% en Namibia o en Bangladesh o que sea, pero ya existe esta meta y para mí ya es un logro. Después, la meta realista o no. La situación actual es 16% de las áreas terrestres están bajo un esquema de área protegida y 7%, un poco más de 7% de las áreas marítimas. Entonces ya se hizo mucho porque hubo un crecimiento de 40% entre 2010 y 2021, pero vemos que estamos muy lejos de los 30-30. Ahora, es un poco como los ODS o el objetivo del Acuerdo de París. Ojalá podía ser realista. Lo que es seguro es que es muy ambicioso y tal vez, no sé, es una cuestión en debate, mejor tener una meta aspiracional y que permite traer las personas hacia allá, que una meta poco ambiciosa y realista, pero que no toma en cuenta los desafíos que tenemos ahora y el contexto que hemos hablado antes. Y finalmente, que sea realista o no, permite trabajar sobre el cómo. Y aquí quiero regresar, Eva, a tu comentario diciendo que hay áreas protegidas con poca regulación, lo que llamamos áreas protegidas de papel, ¿no? Que existen en un decreto pero que no tienen. Yo hago parte de las personas, pero es un debate abierto y muy interesado en conocer su punto de vista, Shirin y Mario, que es mejor una área de papel que no área para nada, por dos temas. Un tema, tener la existencia permite la rendición de cuentas. O sea, el hecho que exista significa que hay alguien que tiene que rendir cuentas, que sea el Estado, que sea el dueño de la área protegida. Entonces, la existencia implica que se pueda discutir de los recursos que se asignan a la gestión de esta área protegida, que sean humanos o financieros, de un sistema de monitoreo ecológico de la zona, y eso es porque existe esta área. El segundo tema es que se habla siempre de áreas de papel o que hay problemas en términos de gestión del presupuesto, y acá se habla siempre de áreas protegidas públicas, pero no se tiene que olvidar que hay una gran parte de las áreas protegidas en el mundo que no son manejados por instituciones públicas como el OFB o el SINAC, pero que sino con ONGs o con fundaciones o con otras personas, y que hay una variedad de modelos de áreas de conservación. La UICN habla de 6 categorías y hay gobernanzas que pueden ser públicas, los parques nacionales en Costa Rica, que pueda ser una asociación público-privado. Hay concesiones de parques nacionales en Ruanda, por ejemplo, o una gobernanza compartida en Francia, o si se puede hablar de los parques naturales regionales, y hay la reserva Bosque Nuboso Monteverde, que es una reserva privada. Entonces no se tiene que olvidar que no es solamente el Estado que tiene que liderar este esfuerzo,
y que es un esfuerzo que cada actor en su lugar puede apoyar. Con esto dejo a mis colegas. Excelente. Sí, bueno, gracias. Bien, después de esa reflexión tan profunda a nivel mundial, voy a tratar de bajar un poco hacia Costa Rica y sobre nuestra experiencia en particular. Estoy de acuerdo contigo. El 30 por 30 es necesario tenerlo. Es necesario que el planeta tenga una ambición fuerte. Estamos bajo 3 crisis mundiales, ¿verdad? Pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación. Esto sin lugar a duda va a cambiar muchísimo, muchísimo las condiciones de vida de más gente de las que ya se han cambiado en este mundo. Y es necesario reaccionar ya. Es necesario reaccionar. Se supone que la raza humana somos la más inteligente y que tenemos los medios y el conocimiento para poder cambiar las cosas. En Costa Rica hemos tenido personas muy con muchísimo conocimiento, con gran personalidad, que han tomado decisiones en el pasado, y eso ha permitido que en nuestro país las cosas avancen. Yo estoy seguro que en muchos lugares del planeta tienen que existir también personas como esas, y todavía las tenemos también. Los esfuerzos que se vinieron haciendo en Costa Rica desde hace más de 50 años, efectivamente, nos han permitido actualmente de que Costa Rica sea uno de los países de Latinoamérica que ha revertido su tasa de deforestación, con una serie de elementos articulados en términos de normativa, en términos de mecanismos financieros, en términos de esfuerzos país, tomando decisiones para la conservación, incluidos los territorios privados, y entonces la conservación de la biodiversidad tiene que ser un tema de todos en cada uno de los países. Todos tenemos que tener o poner, digamos, de nuestra parte. Y digo esto porque efectivamente acá en Costa Rica se ha dicho que las restricciones que existen para los bosques son muy fuertes. Y sí, son muy fuertes. Y de alguna manera esto se ha venido retribuyendo con algunos mecanismos financieros, pero también con acertadas políticas de promoción, de uso sostenible de los recursos del bosque. Y no estoy hablando solamente de madera, porque en Costa Rica tenemos normativa muy técnica para hacerlo bien, para aprovechar bien la madera de los bosques, de las plantaciones forestales, de los sistemas agroforestales, pero también para el uso de productos no tradicionales del bosque, para usar bien el agua que se genera de los bosques. Costa Rica en el campo de la generación eléctrica es líder en términos de lo que es generación hidroeléctrica, por ejemplo. Y un detalle muy particular sobre ese elemento es que de nuestras áreas silvestres protegidas, de algunas de ellas, mucha se genera la hidroelectricidad en este país. Entonces hay una combinación de modelo de conservación con desarrollo que nos ha permitido seguir avanzando como nación. El tema del turismo en Costa Rica, de turismo sostenible, también basado en los esfuerzos de las fincas privadas, como decías, ¿verdad? Donde han desarrollado atractivos turísticos de una manera muy acertada, combinado algunos de ellos con la investigación y el conocimiento de la biodiversidad, ha sido fabuloso, ¿verdad? Y el trabajo que hacemos nosotros desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en conjunto con las comunidades para poder conservar las áreas silvestres protegidas ha sido un esfuerzo muy fuerte también. En ese sentido, cuando nos hacemos la pregunta de ¿es realista llegar a ese 30? Quiero poner un ejemplo nuestro
y es que a partir del año 2018 a la fecha, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha perdido 1/3 de su presupuesto institucional. 1/3. Eso significa muchísimos recursos para poder trabajar con más gente. Y estoy de acuerdo contigo, Matthew, cuando dices que tiene que alguien rendir cuentas. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, que en el sistema, gracias a la concepción que muy bien se idealizó en su momento de nuestra institución como una institución con desconcentración máxima y con la oportunidad de tener personería jurídica instrumental, lo cual nos permite generar proyectos y generar convenios, nos hemos vuelto expertos en la búsqueda de recursos para poder trabajar con las comunidades. Nos hemos vuelto expertos en generar alianzas con organizaciones, con comunidades locales, para poder trabajar de manera conjunta. Uno de los grandes retos, por ejemplo, que tenemos es hacerlo más y mejor con la empresa privada. Y creo que ahí hay un esfuerzo muy importante. Estos esfuerzos en los que hemos avanzado lo hemos hecho bien con las ONGs, lo hemos hecho bien también con la academia para generar información y tomar las mejores decisiones, y eso es parte, digamos, del modelo que nos ha permitido ir avanzando. Hay muchos retos, sin lugar a dudas, pero el trabajo para poder avanzar debe tener una orientación, y esa orientación tiene que ser ambiciosa. Tiene que ser ambiciosa para poder avanzar más en términos de calidad, pero también más en términos de velocidad, ¿verdad? Hacia el 2030 tenemos estas metas establecidas. En Costa Rica hemos venido avanzando de una manera muy interesante. En el inventario forestal del año 2013-2014 identificábamos que Costa Rica tenía el 54.3% del territorio nacional bajo cobertura forestal. Para el año 2021, con el nuevo mapa de tipos de bosque, hemos identificado que Costa Rica tiene ya el 57.1% del territorio nacional bajo cobertura forestal. La gran meta que nos hemos impuesto a nivel nacional es llegar al 60% del territorio nacional bajo cobertura forestal. Y creemos que esto solo lo vamos a poder alcanzar con el trabajo conjunto de todos los sectores socioeconómicos en el país y, por supuesto, con el apoyo de la cooperación internacional, porque, como hemos visto en términos presupuestarios, el SINAC no le podría hacer frente a una meta de este tipo. Sin embargo, el SINAC es solamente líder a nivel nacional, y ahí la gran responsabilidad nuestra es hacer un llamado a que todos participemos, a que todos impulsemos también el trabajo conjunto. Creo que esa va a ser la gran clave. Muchas gracias, Mario. Sí. Écoutez, déjà c'est un plaisir de pouvoir répondre à cette question. Es un placer poder contestar a esa pregunta con Costa Rica, que es uno de los países que ha hecho más esfuerzos para proteger la biodiversidad y uno de los países más respetuosos. Y entonces para mí es un gran placer poder estar con ustedes hoy. El reto de la protección, de proteger el 30% del planeta, por supuesto, que es numérico. Estamos todavía lejos de tener unas zonas protegidas representativas de los ecosistemas y de las especies que tenemos en nuestra tierra, y que permita igualmente una conexión ecológica entre las diferentes áreas protegidas. En cuanto a los medios, en Francia, un estudio demostró el déficit de financiamiento que tenemos para establecer la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad. Nos faltan algunas centenas de millones de euros en Francia para poder realmente aplicar esa estrategia. Entonces vemos que en todas partes tenemos problemas presupuestarios importantes. Tenemos el informe del BES
en el 2019, que es el equivalente del GIEC para la biodiversidad, la importancia de reducir la subvención, sobre todo de las subvenciones públicas, que representan sumas mucho más importantes que las subvenciones que se ponen para la biodiversidad. Si reducimos esas subvenciones nefastas, podremos mejorar la situación de la biodiversidad y avanzar hacia su protección. Mi experiencia personal en Martinica, no muy lejos de aquí, en el Caribe, me hace pensar como Mathieu que es mejor tener zonas protegidas en el papel que no tener nada. Porque cuando tratamos de crear una zona protegida 20 o 30 años después de haber tenido la primera oportunidad de hacerlo, encontramos problemas mucho más complicados. Son sitios que no tienen reglas, y si hubiéramos tenido una zona de papel hace 20, 30 años, hubiéramos podido establecer reglas que permitieran, aunque fuera 10 años después, empezar a aplicarlas para proteger. Otro reto de este 30% me parece a mí que es el beneficio para las poblaciones. Si consideramos que la biodiversidad de las zonas protegidas son importantes para las poblaciones humanas, eso quiere decir que hay que crear estas zonas no muy lejos de los centros de población. Y ahí es donde las cosas se complican, porque puede haber fricciones con el uso de suelo. Y uno de los retos de alcanzar ese 30% es la negociación con las poblaciones locales para que entiendan los beneficios a largo plazo de crear áreas protegidas. Cuando hablamos de largo plazo, estamos diciendo más allá de los mandatos electorales, y tenemos dificultades en esto de compromiso político para hacerlo. Hacerles comprender que los impactos pueden ser benéficos para ellos. Por ejemplo, en las zonas marinas conocemos el efecto del desbordamiento de zonas marinas. Y también puedo citar el ejemplo de los parques naturales marinos que nosotros administramos. El más cercano es el de Martinica, y eso es un ejemplo de zona protegida donde se trata de implicar a las poblaciones locales para que participen en diferentes niveles de protección. Es un ejemplo que puede exigir 2 a 4 años de preparación antes de poder realmente establecer la zona protegida, para poder hacer todas las consultas necesarias. Y termino sin querer adelantarme a la discusión. En los debates nos preguntamos si 30% es demasiado, pero yo creo que el tema tiene que ser más bien ¿por qué nosotros tenemos que dejar solo un 30% para las otras especies y nosotros dejarnos el 70%? Sé que de esto vamos a hablar después, entonces aquí me quedo. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Merci. Antes de pasar a la segunda pregunta, quería retomar esa idea de las áreas protegidas de papel, que no son tan eficientes, pero al menos existen, al menos administrativamente. Según ustedes, para esa meta 30 por 30, ¿es mejor que tengamos una meta, o sea, que tengamos un 30% de nuestros mares y un 30% de nuestras tierras protegidas
con áreas de papel, no solo áreas de papel, pero que haya áreas de papel para llegar a la meta, o que es mejor que no alcancemos la meta, pero que las áreas protegidas que tenemos sean realmente protegidas y haya realmente buenos estados ecológicos en esas áreas, en vez de tener más áreas, pero un estado ecológico no tan bueno. Quería conocer su opinión acerca de esto. ¿Contesto primero? Si quieres. Bueno, para mí nunca los términos del debate están así. O sea, porque por supuesto queremos los dos, queremos 30-30 y con áreas con buena gestión ecológica, y eso debería ser la meta. Y como lo ha dicho Cyril, en Costa Rica, o sea, estamos realmente en la primera parte de los países del mundo en este término. No voy a hablar de otras partes donde ni siquiera alcanzamos los 5%. Ahora, no es una... O sea, la biodiversidad no es una tonelada de CO2. No es algo que se pueda medir así, y es últimamente complejo. Entonces, como lo hablaba muy bien Mario, hay, por ejemplo, acá en este país una iniciativa que ahora tiene más de 20 años, 40, el pago por servicios ambientales en el sector forestal. Una finca bajo esquema pago por servicio ambiental no está dentro de una área protegida, pero da servicios ecosistémicos que pueden ser muy parecidos a una área protegida. O sea, si realmente no se tiene que tocar el bosque, no se tiene que cazar, que cortar, etcétera, etcétera, puede llegar a unos servicios que se acercan, no digo que son totalmente alineados, pero que se acercan a servicios ecosistémicos de una área protegida. Pero no se integra dentro de la meta de los 30%. Y otra vez, regreso, área de papel pone el tema sobre la mesa. O sea, hay esta meta, ¿cómo lo hacemos? Hay la ampliación de la área marina Isla del Coco, que permitió al país de pasar de 2.algo% a 30%. ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son las herramientas? Y como decía Cyril, y coincido totalmente, hay el tema de reducir las subvenciones que son nefastas a la biodiversidad. Pero hay también identificar las fuentes de financiamiento para preservar, para fiscalizar. Y sin estas metas, sin estas áreas de papel, no se habla. O sea, la necesidad de financiamiento se cree cuando se hace la área protegida. Sin área protegida no hay necesidad de financiamiento. Entonces, en este momento tenemos en la Asamblea dos iniciativas de ley para crear fondos de pago para servicios ecosistémicos marinos. Eso es porque hay una meta. Eso porque se quiere ir hasta allá. Y finalmente, porque estamos siempre de acuerdo con Mario, o sea, no, además de ojalá aumentar el presupuesto del SINAC, pero sabemos que la coyuntura macroeconómica en el país es difícil. Acá se necesita buscar alianzas y no es solamente en el campo del Estado, sino que hay el Estado central, hay los gobiernos locales, hay la academia, hay las ONGs, hay la cooperación internacional, hay el sector privado y son con colaboraciones con cada uno que da un aporte que logramos hacer algo que nos permita decir que estamos más allá de las áreas de papel. Gracias, Mathieu. Bueno, yo voy a hacer un poco referencia a la historia de SINAC. Hace muchos años, cuando se empezaron a crear
las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, especialmente los parques nacionales y las reservas biológicas, la visión era que no hubiera gente adentro de esos sitios. Luego nos dimos cuenta de que a través de la ley forestal podíamos crear zonas protectoras y reservas forestales, que a través de la ley de conservación de vida silvestre podíamos crear refugios de vida silvestre, que son todas estas categorías donde tenemos comunidades viviendo dentro de las áreas silvestres protegidas. Entonces, desde aquel momento, quienes administraban esas áreas, la Dirección General Forestal, la Dirección General de Vida Silvestre, el Servicio de Parques Nacionales, cada uno tenía su propia visión de cómo administrar precisamente por la especificidad y por el motivo de creación de estas áreas silvestres protegidas, y cómo hacer esas gestiones, cómo gestionar esos espacios territoriales. Lo cierto del caso es que conforme tenemos gente viviendo dentro de las áreas silvestres protegidas y necesitan desarrollarse, necesitan mejorar sus medios de vida, se vuelve también una responsabilidad del gobierno el poder apoyar esos esfuerzos. En el SINAC evolucionamos, ¿verdad? En el tanto, entendiendo de que para poder conservar la biodiversidad no podíamos hacerlo de una manera totalmente restrictiva. Teníamos que generar los mecanismos para trabajar con las comunidades y ante todo las alianzas estratégicas precisamente para lograrlo. Entonces, lo que tal vez se volvió un ideal desde el año 92 cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible, ¿verdad? Lo logramos palpar en el campo cuando hacemos esfuerzos con dueños de finca y logramos ver su cambio hacia agricultura sostenible, hacia agricultura orgánica, cuando dentro de las anécdotas que a mí me encanta contar es que logramos generar modelos de fincas integrales, un modelo muy exitoso que se creó desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ahí es donde el gobierno tiene que hacer el encuentro, donde sus instituciones tienen que articular. Hace muchos años en el área de conservación tortuguero impulsábamos todo este modelo de fincas integrales dentro del corredor biológico Colorado Tortuguero, que unían el Parque Nacional Tortuguero con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. Y ahí incluso llegamos a un punto muy lindo donde personas dueñas de finca que fueron muy capacitadas generaron un modelo de capacitación. Entonces eran productores capacitando productores, que incluso después universidades como la Universidad Nacional y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, llevaban sus estudiantes a que los dueños de la finca los capacitaran. Eso fue algo muy, muy interesante que nos permitió al SINAC evolucionar en el tanto, no solamente el trabajo para poder llegarle al dueño de finca en las áreas rurales, teníamos que hacerlo en conjunto con la instancia técnica especializada que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso fue un esquema, o el derribo de un esquema muy importante. Eso evolucionó hacia una agenda agroambiental. Hoy día estamos hablando de la iniciativa de Paisajes Sostenibles, ¿verdad? Que está impulsando actualmente el señor ministro, pero de todos estos procesos ya el SINAC también los venía desarrollando con nombres diferentes, pero con la misma ilusión, ¿verdad? Y es devolver las actividades productivas tradicionales, ¿verdad? O que se generaban de manera tradicional, actividades a las mismas actividades que evolucionaran a ser más sostenibles, ¿sí? Entonces no era llegar donde el productor o el dueño de finca con un paquete tecnológico y decirle, señor, esto es lo que usted tiene que hacer ahora. No, más bien trabajamos con el dueño de la finca diciéndole, venimos a apoyarlo, venimos a conocer incluso sus maneras de producir. Aprendimos muchísimo en ese momento porque hubo dueños de finca que innovaron, hicieron sus propios
insecticidas, sus propios abonos orgánicos, y nos enseñaron a los técnicos del SINAC e incluso a los técnicos del MAC cómo sí se puede hacer las cosas con conocimiento empírico y cómo el probar, ¿verdad? Y cómo el apoyo entonces desde las instituciones para acelerar esas pruebas y ese conocimiento local es una gran oportunidad. Las áreas silvestres protegidas a veces se dice efectivamente de que son de papel, algunas de ellas porque el SINAC no tiene permanencia en esa área silvestre protegida, pero lo cierto del caso es que generamos nuestras propias estrategias para poder llegar a supervisar por lo menos esas áreas silvestres protegidas, a supervisar cómo se están llevando los modelos de desarrollo local, y cómo entonces empezamos a trabajar durante diferentes programas. Y hemos generado diferentes estrategias. Una de ellas es a través del programa Costa Rica por Siempre, con la conformación de la Asociación Costa Rica por Siempre para manejar canjes de deuda Costa Rica, Estados Unidos. Hemos tenido canjes de deuda con España, canjes de deuda con Canadá, también en las mismas líneas de trabajar con las comunidades. Aquí la gran realidad es que el dueño de finca es la persona con la que tenemos que trabajar para conservar esa biodiversidad. Estamos viendo cosas muy interesantes, por ejemplo, ahora que estamos impulsando el monitoreo ecológico desde el SINAC, y estamos generando herramientas para que se haga de manera participativa con las comunidades. Recientemente visité el corredor biológico Tenorio Miravalles y uno de los señores me decía, bueno, es que antes yo vivía muy preocupado porque las dantas se comían toda mi producción de frijol, pero encontré el tapir, sí, el mamífero terrestre más grande que tenemos en América. Me decía, pero encontré que le gustan más las guayabas. Y entonces el señor sembró árboles de guayaba en todo alrededor de su finca y sembró sus frijoles. Y las dantas llegaban a comer la guayaba en lugar de los frijoles. Y el señor ahora vive muy feliz porque incluso los turistas también llegan a ver sus dantas. En la época donde hay más paso de dantas por el corredor biológico Tenorio Miravalles. ¿Por qué? Porque bueno, ahora de alguna manera las cautivó con sus árboles de guayaba. Entonces los turistas de lejos pueden ver la danta también. Entonces él está teniendo ya varios beneficios y creo que en realidad la gran clave, aunque cuando hablamos dentro del marco del convenio sobre diversidad biológica de servicios ecosistémicos, es cómo logramos que la gente saque un mejor beneficio de esos servicios ecosistémicos. Ahí está el servicio, turismo a través de la danta, conservación de la biodiversidad, el señor genera producción con sus frijoles, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir para el postre de la danta. Gracias. Gracias, Mario. J'aimerais beaucoup pouvoir mettre des goyaviers chez moi pour que les Me encantaría sembrar guayabas en mi casa. Malheureusement, c'est pas leur climat. Pero no tengo el clima. Je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, on n'a Creo pas que, como hemos dicho, no tenemos dónde escoger. Para la transición climática no tenemos, no podemos retrasar las decisiones. Entre más retrasemos las decisiones, más difícil será establecer una protección de la biodiversidad. En 2019, el informe de IPDF recordaba las principales presiones sobre la biodiversidad, el exceso de sacar los recursos, el cambio climático y la contaminación y las especies exóticas en peligro. El informe es muy claro, que son presiones de origen humano. La humanidad es la causa, pero también la solución. Son
soluciones radicales de comportamiento en nuestro consumo y en nuestra producción. No podemos elegir lo que vamos a hacer para proteger. El objetivo del 30% es algo, pero hay un desafío de aceptación social. Y es por ello que en Francia, en 2006, hubo una reforma de los parques nacionales para ampliar la participación pública de los diferentes interesados en la gobernanza de esos parques nacionales. Otro de los temas de las zonas protegidas en el papier son las grandes zonas marinas protegidas. A mí, en general, no me gusta decir que la tecnología va a salvarnos, pero en ciertos casos podemos utilizar soluciones tecnológicas para conservar o para monitorear grandes zonas donde no podemos tener barcos en todas partes. Sabemos que podemos vigilar los barcos por satélite y podemos estudiar el comportamiento para saber si esos barcos están pescando o simplemente están de paso. Hay que hacer innovaciones técnicas, pero también innovaciones legales para que algún día podamos ponerle una multa, por ejemplo, a un barco a partir de una investigación por satélite. Creo que tenemos que trabajar también en ese sentido. Y lo mismo sucede con las tierras, donde podamos utilizar las imágenes de satélite y la inteligencia artificial para darnos cuenta más rápidamente donde hay tentativas de deforestación que se pueden observar desde el espacio. Muchas gracias a los tres por sus aportes. Y ahora podemos pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el derecho a la naturaleza, que todos deberíamos de tener. A veces se pueden enfrentar esas dos cosas, de proteger un área, pero también garantizar el derecho a la naturaleza que todos deberíamos de tener, porque la naturaleza es un bien común para todos nosotros. Y en algunos contextos se nos niega ese derecho porque tal área es protegida y ya pasaron 60 personas ese día, entonces pues tú no puedes pasar porque ya se acabó la cuota para hoy, por ejemplo. O porque hay zonas que solamente no pueden ingresar ahí porque pues está protegido y para no molestar a las especies que viven ahí, no podemos ingresar. Entonces yo quería saber cómo ustedes ven esto, cómo podemos conciliar ese derecho a acceder a la naturaleza, que es importante para la salud también, poder estar cercano a la naturaleza, y eso de ese 30% de áreas protegidas. Eso se vincula también con el tema del turismo, que lo que es interesante es que aquí somos dos países que lo manejamos de manera muy diferente, el tema de turismo en Costa Rica en las áreas protegidas y el tema del turismo en las áreas protegidas en Francia. Entonces, si nos pueden hablar un poco de esto, ¿es la regulación de los flujos necesaria para que un área sea realmente protegida en buen estado ecológico? ¿O podemos reconsiderarlo porque el derecho a la naturaleza, que es un bien común, debería de ser encima de todo? ¿Empiezo otra vez o se cambia el... Podemos empezar por Cyril, tal vez, para cambiar y escuchar francés. Efectivamente, yo creo que el enfoque francés es más considerar que los espacios naturales
son de libre acceso. Es una especie de bien común, efectivamente. Pero sabemos que en algunos casos eso causa problemas. Y eso nos trae al tema del porcentaje a proteger, que hay que proteger. Entre más personas vayan, menos se protege. La proximidad de las zonas protegidas en relación de las comunidades. Tuvimos el caso en Francia con una gran comunidad como Marsella, que es una de las más grandes ciudades de Francia, que tiene al lado el Parque Nacional de Calanque, que es magnífico. Se escuchan las cigarras, del Mediterráneo, pero por supuesto, y ahora con Instagram y otras redes de información, la gente toma fotos y todo el mundo quiere ver la misma foto. Hay un aumento demasiado grande de la visitación. Y por primera vez el parque tuvo que reducir el acceso a los turistas o a los visitantes locales al parque. Entonces ahora tenemos un sistema, en el periodo más alto se cierran ciertas zonas del parque y a las cuales solo se puede entrar con reservación. Es una reservación gratuita que se puede hacer 3 días antes y se puede reservar, digamos, una persona puede reservar para su familia, pueden ir hasta 5 personas y puede solicitar hacerlo varias veces en el año. Es una manera de regular el acceso y hay zonas que quedan cerradas a la presencia humana. Entonces, eso se relaciona con la pregunta del conocimiento de la biodiversidad y la capacidad de mantener una visitación. Entonces, en algunos casos cerramos ciertas partes de playas porque sabemos que ahí es donde vienen los pájaros a poner sus huevos y entonces en ciertas épocas se cierran porque ponen los huevos. Si no se cierra la zona, la gente va a caminar. Entonces, en ciertos casos podemos adaptar el perímetro de una zona protegida para, según la especificidad de las especies. Pero, por supuesto, en Francia también nos vemos enfrentados a ese tema de la visitación. Y me gustaría saber un poco cuál es el concepto que tienen en Costa Rica de acceso gratuito y libre, etcétera. Gracias, Cyril. Muy bien, gracias, Cyril, también. Desde nuestra constitución política, nuestra Carta Magna en Costa Rica, tenemos un balance muy interesante establecido, porque nos indica que efectivamente pues tenemos la oportunidad, todas y todos los costarricenses, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero además en el párrafo siguiente nos indica que también tenemos derecho al uso sostenible. Y entonces el balance busca un poco lo que hemos venido conversando durante esta noche, ¿no? El ambiente en Costa Rica está considerado como un elemento también crucial de todos los costarricenses y por lo tanto hay que hacer los esfuerzos necesarios para poderlo garantizar.
y eso significa entonces hacer uso sostenible de esos recursos. Ahí tenemos el enlace perfecto. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de áreas silvestres protegidas? Y en Costa Rica, especialmente dentro de parques nacionales, que es donde recibimos la mayor cantidad de turismo o de visitantes. Bueno, las áreas silvestres protegidas son creadas con el objetivo primordial de resguardar muestras representativas de los ecosistemas o de las especies que se encuentran dentro de esos ecosistemas. Por lo tanto, entonces habrá sitios que sí se pueden visitar y otros que definitivamente por criterios científicos de unicidad, criterios de que son ecosistemas muy vulnerables, ¿verdad?, no se podrán visitar. ¿Qué hacemos en ese sentido? Bueno, Cyril nos decía algo muy interesante sobre el tema de tecnología. En Costa Rica, por ejemplo, no es sencillo llegar hasta la isla del Coco. Los turistas que llegan a la isla del Coco y que son costarricenses son personas que tienen una muy buena capacidad de pago, ¿verdad?, para poder costear los botes que te llevan ida y regreso hasta la isla del Coco. Lamentablemente tenemos una visitación todavía muy alta en términos de turismo extranjero y no de nacional. Entonces nos la hemos ideado un poco. Hemos generado videos de realidad virtual que llevamos a las escuelas y damos a conocer a los niños la importancia de la isla del Coco, a diferentes proyectos también de trabajo con organizaciones locales. Hemos hecho este mismo tipo de actividades. Trabajamos con los investigadores para que la información que ellos generan también la podamos poner a disposición de la sociedad, pero bueno, hay mucho más por hacer. Creo que necesitamos ser altamente creativos para también demostrarle a la sociedad la importancia de las áreas silvestres protegidas, no solamente como un tema de visitación turística, sino que estas áreas silvestres protegidas también resguardan otras oportunidades para el desarrollo del país. Lo decía, por ejemplo, en términos de generación hidroeléctrica, por lo menos en el caso de Costa Rica, lo digo también para generación de agua potable. Muchas de las áreas protegidas en nuestro país se utilizan para entregar agua potable a la población, y entonces esto es un tema que realmente tenemos que ver la integralidad de oportunidades que las áreas silvestres protegidas nos prestan. En ese sentido, sí, al igual que como lo hacen en Francia, pues tenemos algunos sitios que sí se visitan y otros que no. Entonces esto lo regulamos a través de el decreto de uso público, así lo hemos denominado, que identifican cuáles son los sitios dentro del área protegida que se pueden visitar. Y en términos de acceso a las áreas protegidas, hemos identificado desde hace mucho tiempo el pago por ingreso al área silvestre protegida, y lo hacemos diferenciado entre los visitantes extranjeros y los visitantes nacionales. E incluso tenemos algunas áreas silvestres protegidas donde los visitantes nacionales, los vecinos inmediatos al área silvestre protegida, tienen algunos beneficios diferentes, incluso al resto de las comunidades en el país, precisamente porque han visitado una playa históricamente o porque de alguna manera trabajan en conjunto con nosotros, ¿verdad? Entonces hay diferentes modelos que nos han permitido pues resguardar también parte del conocimiento histórico de estas comunidades, del conocimiento tradicional,
que lo han puesto a servicio de la institución y que se trabaja entonces para poder preservar los recursos naturales que hay dentro de esas áreas silvestres protegidas. Tema importante para nosotros en la parte marina, y retomo el tema con la isla del Coco. Bueno, el tema tecnológico, como decía Cyril, recalco de nuevo, ha sido estratégico para nosotros. Hemos visto la oportunidad de consolidar esfuerzos de trabajo conjunto, sí, con el Servicio Nacional de Guardacostas, pero también de cómo monitorear las áreas de esas áreas protegidas usando la tecnología mediante radares, por ejemplo, donde hay que hacer más esfuerzos para que esa tecnología sea todavía más accesible y que también pues podamos utilizarla de la mejor manera. En la parte terrestre hemos utilizado drones, ¿verdad?, para hacer control de algunas áreas y supervisión de áreas que han sido eventualmente, ¿verdad?, o han tenido tala ilegal. También es un tema, digamos, de innovación que debemos de mantener constante. Entonces, esa eficiencia también debemos de buscarla, no solamente desde la parte gubernamental, sino trabajarla, como lo he dicho, con las organizaciones no gubernamentales que están interesadas en los procesos de conservación, pero también con las otras instituciones de gobierno. Y esto me trae a un poco hacia cuáles son las diferencias que tenemos nosotros en áreas marinas protegidas. Bueno, tenemos por un lado parques nacionales que tienen una restricción muchísimo mayor en términos de aprovechamiento de pesquerías, por ejemplo, pero también tenemos áreas marinas de manejo que nos permiten desarrollar acciones de pesquería y trabajar en conjunto con los pescadores, en conjunto con otras instancias de gobierno como el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y pues entonces dar oportunidades para lo que sería el aprovechamiento sostenible, ¿no? Así creo que efectivamente pues es un trabajo que hay que seguir enrumbando y seguir reforzando en términos de trabajo con la sociedad. Okay. Muchas gracias, Mario. Y Mathieu. Sí, bueno, regresando regresando al tema del 30 por 30, hemos hablado mucho de cantidad, pero hay también un tema de calidad. Y 30-30 en Costa Rica no tiene el mismo impacto en términos de biodiversidad que el 30-30 en Países Bajos. No tengo nada con los Países Bajos, tengo familia en Países Bajos, pero el impacto en términos de biodiversidad no es el mismo. Hablamos mucho de la Amazonia. La Amazonia es brasileño, pero tiene un impacto mundial en términos de clima, en términos de biodiversidad. Y entonces acá llegamos a un tema hablaba de derechos de naturaleza, de conflicto de usos. El cambio de uso de suelo para hacer agricultura no tendrá el mismo impacto en Costa Rica que en las grandes áreas planas en Estados Unidos. Y entonces uno podría decir que en términos de biodiversidad hay zonas que deberían especializarse en conservación, mientras que hay otras que deberían especializarse en producción. Pero acá percola con temas de soberanía alimentaria, con temas de realidades económicas que no es factible. Pero al final
y como lo decían muy bien ustedes, hay ecosistemas muy vulnerables donde se necesita mantener la biodiversidad y puede implicar una restricción al uso de esta zona. Y me llega al dicho muy conocido, ¿no?, de John Stuart Mill, de la libertad de unos termina cuando la libertad de otros empieza. Y bueno, llega también con lo que decía Cyril, que 70% para los humanos y 30% para el resto de las especies. Me parece que acá la idea es ver en qué medida podemos tener una armonía con la naturaleza, para no tomar un capítulo del programa de Estado-Nación, pero donde los seres humanos pueden vivir en armonía con las otras especies, con la fauna y la flora. Y acá, como lo han dicho muy bien ustedes, hay una diversidad de contextos. Hay lugares donde la regulación es necesaria, dado el tamaño de la zona. Manuel Antonio, chiquitín, es como el Parque de Calanques. Es una presión antrópica donde se necesita una regulación. No va a ser la misma cosa en el Sahara o en unas zonas de Australia, donde no hay presión. Entonces, por supuesto, se puede decir, adelante, pueden visitar y no hay ninguna restricción. Hay condiciones de visita. En el Parque Nacional del Mercantour no van a encontrar serpientes, no van a encontrar dantas, no van a encontrar otros animales o insectos que, bueno, a veces pueden tener un impacto fuerte sobre el ser humano. Entonces, una regulación en el Parque Corcovado tiene también sentido, porque si uno llega con un accidente, con un animal, y bueno, es difícil encontrar una solución. Y después hay también la responsabilidad del visitor. Y no va a tener el mismo impacto 10 miles de personas que van a visitar una zona de manera respetuosa, y una persona que va a hacer una fogata y dejar su basura atrás. Entonces, regulación para mí, o sea, acceso no significa que no tendrían que tener, libre acceso no significa ausencia de regulación. Y tomando estos puntos en cuenta, como decía Cyril, al final se necesita evaluar la capacidad de absorción de la zona que queremos proteger. Y acá hay muchas herramientas, gestión de información, tanto de seguimiento ecológico del stock de especies, etcétera, pero también de los visitores, de los visitantes, el seguimiento que hace el SINAC con el sistema de cuota, que se está implementando ahora en Francia, información al visitante sobre congestión. Bueno, en este momento van a tener muchas personas, entonces mejor hacer su visita más tarde. Tuvimos una presentación de Corea del Sur, del sistema de parques, donde pusieron todo esto en marcha para permitir la cancelación de un pago de entrada. Antes se pagaba para entrar en los parques, ahora no, por temas tanto internos
porque el sistema de parque decía que ponía demasiados recursos en boletería y entonces los recursos humanos liberados pudieron hacer fiscalización, sensibilización, etcétera, etcétera. Y además que era un tema nacional de permitir a los nacionales poder tener derecho a visitar los parques. Pero por supuesto hubo un flujo mucho más grande y trataron con estas herramientas jugular el flujo para mantener este equilibrio entre acceso a parques, beneficio humano, pero también sin tener un impacto negativo sobre la biodiversidad. Ok. Muchísimas gracias a los tres por sus respuestas muy interesantes. Y vamos a pasar a la siguiente y última pregunta, que es un tema que han tocado un poco en las diferentes respuestas, pero sabían que iba a llegar, entonces no se alargaron mucho en eso. Que es el tema exactamente de las cifras de las que estamos hablando y de siempre esa meta 30 por 30, significa un 30% protegido, pero ¿qué hacemos con el 70% restante? Si enfocamos todos los recursos, tanto humanos como financieros, en los 30%, que son para proteger, conservar la flora, la fauna, ¿qué hacemos con ese 70%? ¿Lo dejamos de administrar? ¿Dejamos de esforzarnos también en conservar, proteger, manejar de manera sostenible la flora, la fauna que está en ese 70% que es para los humanos? Porque al final todos tenemos derecho también a vivir en ambientes preservados y también, bueno, es importante que esos ambientes también se administren bien, que también se manejen bien. Entonces, ¿cómo combinamos esto también de no solo enfocarnos en el 30%, sino en el 100%, con obviamente manejos diferenciados según las zonas? Tal vez podemos empezar con Mario, porque nunca has empezado a contestar, entonces te puedo dejar la palabra primero. Así no hablo mucho. Bueno, eso es bien interesante, porque es que, por lo menos desde la responsabilidad del SINAC, nosotros no podemos dejar de pensar en el 100%. ¿Sí? El SINAC tiene responsabilidades tanto dentro como fuera de áreas silvestres protegidas. Como les comenté hace un momento, como país, con todas las estrategias, digamos, financieras, las estrategias de trabajo con las comunidades, los mecanismos financieros, las restricciones legales y las facilidades legales también para que la gente haga bien las cosas. Les he comentado que para el 2021 hemos llegado al 57.1% de los bosques o de cobertura boscosa en el país. El SINAC tiene que enfocar sus esfuerzos en mantener esa cobertura. Tenemos que evitar la deforestación, la degradación de esos bosques y por lo tanto nuestro esfuerzo es constante. Lo mismo nos pasa con las especies silvestres, ¿no? con la fauna silvestre, la flora, que no son árboles maderables, por ejemplo, dentro de los bosques. Entonces, incluso nosotros a nivel de marino y marino costero, tenemos los humedales, ¿verdad? Como los manglares, los arrecifes de coral, las praderas de pastos marinos. Sobre esos ecosistemas también el SINAC tiene responsabilidades desde el punto de vista de su conformación como ecosistemas de humedal. Pero también tenemos responsabilidades sobre las especies en peligro de extinción a nivel marino. Entonces, ahí hay un trabajo que desarrollamos de manera integral. Así que nosotros no tenemos la oportunidad como de perder ese 100% de vista, ¿no? Yo creo que aquí la gran clave para nosotros como país ha sido un proceso realmente de transformación de los modelos productivos tradicionales hacia modelos más sostenibles, y de una u otra manera ahora vemos
a los grandes exportadores de productos tradicionales como el banano y de productos más nuevos como la piña, ¿verdad? Donde actualmente ya están haciendo algunos de ellos muchas acciones en beneficio de la biodiversidad. Y a nosotros esto nos alegra mucho. Y de repente, antes trabajábamos desde el SINAC más yendo a ver las piñeras y las bananeras para ver si habían botado el bosque o para ver si habían eliminado la cobertura de las áreas de protección de los ríos y quebradas. Ahora trabajamos con ellos en monitoreo ecológico, trabajamos con ellos y con los compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuáles son las buenas prácticas para evitar la erosión de los suelos, el mejor uso de los agroquímicos. Incluso trabajamos en búsqueda de proyectos para ellos de cómo generar abonos orgánicos, ¿verdad? Entonces hemos venido también evolucionando y en algunos momentos nos encontramos haciendo cosas o impulsando cosas que decimos, bueno, pero es que le toca esto más al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero es que en realidad lo estamos haciendo en conjunto, ¿verdad? Y lo hacemos con la búsqueda de iniciativas y hemos buscado proyectos en conjunto para que esas cosas pasen. Y lo cierto del caso es que en el Ministerio de Agricultura no son tantas personas para poder apoyar a los productores y en el SINAC no somos tantas personas para poder ayudar a los productores tampoco. Entonces ahí te encuentras que la oportunidad de juntar recursos en términos económicos, en términos de personal y de conocimiento entre las instituciones se vuelve fundamental para que esto se desarrolle, que los paisajes rurales se desarrollen de la mejor manera. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en las ciudades? Bueno, hemos hecho un esfuerzo muy interesante y en el SINAC entramos por dos elementos fundamentales. Uno, dijimos, los corredores biológicos en Costa Rica han sido tradicionalmente rurales, pero necesitamos ir a las ciudades para que la biodiversidad también se recupere en las ciudades. Y empezamos a trabajar en los corredores biológicos interurbanos. Y eso nos ha dado una oportunidad de sentarnos con una infinidad de actores muy grandes. Hemos desarrollado, por ejemplo, un atlas de servicios ecosistémicos para la gran área metropolitana, que es el área central en Costa Rica y la más poblada del país, donde hay una infinidad de problemas ambientales, pero ha sido muy interesante ver cómo la gente también dentro de otros aspectos quiere biodiversidad a su alrededor. Quiere en los parques urbanos, quiere recuperar las áreas de los ríos, quiere oportunidad de no solamente mejorar la movilidad urbana, sino también tener mayor paz. La gente en las ciudades se siente más agobiada por el tránsito, por el calor en las ciudades, se siente más agobiada también por el ajetreo, ¿no?, diario, y necesita espacios para poder ir y bajar ese nivel de aceleramiento personal que se recibe. Esos son elementos muy importantes, ¿verdad? No tenemos que pensar solamente en la biodiversidad por la biodiversidad, y yo creo que eso es un elemento clave que para nosotros ha funcionado mucho trabajar con las comunidades, y es cuál es el servicio que ellos realmente necesitan de la biodiversidad para poder mejorar sus medios de vida, sus condiciones de vida. Esto ha sido fundamental y nosotros, como lo decía hace un rato, en SINAC hemos venido evolucionando. Cuando hablaba del tema de áreas protegidas, hemos venido evolucionando también en torno a lo que es el manejo del paisaje. Y eso nos gusta mucho. Nos gusta porque la tarea en términos de biodiversidad no puede circunscribirse al 30%. Eso es una meta muy ambiciosa y es cierto que esperamos poder lograrla, a que sea efectiva, no solamente en el tema marino, sino también en el tema terrestre. Estamos muy cerca de eso y yo esperaría que en Costa Rica lo entendamos muy bien y que no bajemos la guardia y que los modelos exitosos no solamente se sigan implementando, sino que se dinamicen muchísimo más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Cyril, ¿quieres seguir con...? Alors, como el ser humano tiene memoria corta a veces, algunos textos nos permiten recordar que hay soluciones que podemos discutir
sobre todo el acuerdo de Montreal de la COP15 sobre la biodiversidad. El objetivo 30% es el tercero. Las primeras objetivos se refieren a ese 70% porque se refieren a la planificación. De aquí a 2030 tenemos que tener una planificación completa de zonas terrestres y de zonas marinas. En Francia nos encanta planificar, entonces nos encanta este objetivo. Pero en serio, planificar quiere decir reflexionar a la manera en que se va a utilizar el espacio. Tenemos un único planeta y que hay que utilizar lo mejor posible este recurso para saber dónde ponemos los transportes, las implantaciones humanas, en las escalas amplias y en las escalas más cercanas a... El segundo objetivo es la restauración. Hay que restaurar 30% de los ecosistemas degradados hasta 2030. Ya sabemos que ya hemos hecho mucho daño a la biodiversidad y queremos tratar de volver a un punto mejor y hablamos del estado de referencia. Cómo era la naturaleza en esos lugares en 1800, en 1900, en 1970 o en el 2010. Desgraciadamente los seres humanos tenemos memoria corta cuando nos conviene y entonces no queremos partir de 2020 sino antes. También cómo se toma en cuenta la biodiversidad en el sector productivo. Si bien en términos de negociación, entre comillas, tenemos que hablar del sector de la construcción, de transportes, del turismo, para que tomen en cuenta la biodiversidad en sus actividades. Y empiezan a darse cuenta que esos sectores dependen de la biodiversidad de una manera mucho mayor que lo que piensan. De esta manera se acompaña a las empresas en Francia para que tomen conciencia de su dependencia y de sus impactos sobre la biodiversidad, para ayudarlas a cambiar. En este 70%, de hecho, tenemos líneas directrices que nos permiten ver cómo vamos a trabajar. Decíamos hace un rato, no vamos a dejar el 30% a las otras especies y dejarnos el 70%, porque ese 70% sería para nosotros imposible de vivir, invivible. Algo que me importa mucho, y para terminar, que no va en la línea recta mundialista, es el impacto del alargamiento de las cadenas de valor sobre la biodiversidad, porque tenemos cada vez más productos que utilizamos que vienen de lejos, y este alargamiento de las cadenas de valor tiene un impacto en la utilización de la energía, porque se necesita energía para transportar los productos, y no solo tiene un impacto sobre el cambio climático, pero también la exportación de un recurso esencial que es el agua. Los países que producen productos agrícolas están exportando agua, que es un recurso esencial. Y finalmente, el último aspecto. Para reducir esas cadenas de valor son los escudos de retracción
Por ejemplo, si hay que... si se corta demasiado el bosque en la parte baja del valle, entonces va a haber deslizamientos, en fin, así. El consumidor tiene que darse cuenta del impacto de su consumo sobre la biodiversidad y sobre los otros seres humanos que viven en las zonas de producción. Entonces tenemos que modificar nuestros modos de producción y de consumo. Gracias. Merci, Cyril. Ya han dicho todo, entonces en 2 minutos. Un poquito más. O sea, la pregunta de Eva era el gran debate que llamamos en bueno francés land sharing versus land sparing. O sea, o se tiene que cuidar los 70% y ver en qué medida hacerles más verdes, o nos enfocamos en los 30% y dejamos de lado el resto. Y acá me parece que es un poco como el falso debate de mitigación contra adaptación al cambio climático. O sea, se tiene que hacer los dos sí o sí, y no es que tenemos que hacer uno en vez de otro. Como lo han dicho muy bien, hay que tener un policy mix, ¿no? Una mezcla entre cuidar los ecosistemas vulnerables de la mejor medida posible y ver en qué medida podemos transversalizar, en bueno francés mainstreaming, la biodiversidad en todo, en la institucionalidad, que no sea un tema solamente del SINAC, pero del MOPT, del MEP, del Ministerio de Salud, los servicios ecosistémicos en términos de salud, en términos de alimentación, que sea realmente de toda la institucionalidad, de todos los sectores, porque hay la valorización directa de la biodiversidad y hay cadenas de valor que se pueden producir a partir de algas, de la fauna, de la flora, pero hay todos los servicios indirectos, los goyavas para el señor que tenía su plantación de frijoles. Y acá regresamos a lo que decías. Es también para nosotros llegar a mayor paz. Y me gusta que digas esto en Costa Rica, que es un país sin fuerza armada, sin ejército, pero que se busca todavía mayor paz. Y biodiversidad te permite llegar a mayor paz. Y bueno, acá no voy a entrar en... Se necesita sensibilización de los ciudadanos sobre los beneficios y mostrar los beneficios que dan la preservación de la biodiversidad. Significa generación de investigación, de conocimiento, significa incentivo del poder público para ir hacia cosas más amigables con la biodiversidad, y también la zanahoria y el bastón, o sea, normativa para impedir, como decía Cyril, subsidios nefastos a la biodiversidad. En vez, tenemos que superar el debate land sparing versus land sharing. Son los dos, solamente se tiene que poner muy fuera el land grabbing, que a veces ocurre, ojalá no tanto en Costa Rica, pero que no queremos ver más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por contestar esas preguntas. No sé si alguien que nos está viendo aquí en la sala o afuera tiene alguna pregunta acerca de los temas que hemos tocado.
Bueno, teníamos un comentario ahí en línea que nos decía que uno de los problemas muy grandes, de los retos muy grandes a los cuales nos enfrentamos también es el tema de la contaminación del agua, que es un recurso muy valioso y que el agua no solo está en las áreas protegidas, está en todos lados y que entonces también eso es un gran reto y creo que bueno, todos aquí lo sabemos y es algo que se toma en cuenta también obviamente en todos los planes de manejo. Nada más para resumir. Perdón, sí, acá. Sí. Adelante. O sea, se habla siempre de las áreas protegidas, lo que pueden aportar a los 70%. Pero la contaminación del agua es un ejemplo donde una contaminación puede entrar y contaminar la área protegida. O sea, no es algo que es solamente en un sentido, sino que el impacto en estos 70% puede ser muy grave sobre los 30% que el SINAC, que el OFP tratan de manejar. Y eso es porque se tiene que hacer en conjunto. Perdón. Claro, sí, claro, muy cierto. Sí, nada más para, bueno, hacer unos pequeños comentarios sobre lo que se acaba de decir, es que, bueno, la meta 30%, 30 por 30, perdón, es una meta muy ambiciosa, tal vez no sabemos si muy realista, pero sí aspiracional y sí es una meta que tenemos que conservar y que tenemos que hacer todos los esfuerzos que podamos para llegar a esa meta, obviamente sin olvidar el 70% restante, porque lo que importa es todo ese 100%, porque todo está conectado, los 30% no son burbujas, son espacios que están conectados totalmente los unos con los otros y nosotros estamos ligados a todos esos espacios, no importa en dónde estén, entonces tenemos que obviamente, bueno, tener cuidado con todo esto. Algo muy importante es conocer esos espacios, conocer los espacios protegidos, saber cómo funcionan, saber cuáles son los vínculos entre nosotros y esos espacios, cómo funcionan los ecosistemas para saber cuáles son los que son sensibles y que realmente ahí necesitan regulación, a veces cierre de espacios porque ahí hay una zona así muy sensible, una especie que realmente necesita que no estemos aquí, pero aún así podemos seguir disfrutando obviamente de la naturaleza y para llegar a esa meta del 30 por 30, aunque la tecnología no nos va a salvar, eso es un hecho, al menos nos puede ayudar para, sí, hacer mejor control, mejor vigilancia, porque no tenemos recursos ilimitados, pero sí esas nuevas innovaciones también pueden ser aliados muy importantes, como lo son también todos los demás ministerios que trabajan el tema, los dueños de finca, como lo hemos platicado, los pescadores, las poblaciones rurales, los pueblos indígenas también, que son personas muy importantes en la conservación de la biodiversidad y de su ambiente y que tienen un conocimiento ancestral del que tenemos mucho que aprender también. Entonces, todos estamos en el mismo barco. Es un trabajo que hacemos todos en conjunto para llegar a esas zonas de armonía con la naturaleza, que tengan aceptación social y llegar a esas metas y ojalá seguir viviendo en un planeta con especies vivas ahí y con ecosistemas en buen estado ecológico. Muchísimas gracias a todos y con eso vamos a cerrar el debate y despedirnos de ustedes y agradecerles otra vez para haber estado con nosotros, el equipo técnico por haber hecho ese gran milagro de fusionar todas esas cosas y Desiree por haber interpretado sin parar del minuto 1 al minuto 120 o no sé cuántos minutos estamos ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Eva tiene que cambiar de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, excelente. Muy bien. Lo pensaré.